Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua, de la unidad curricular, específicamente oratoria electiva. Muy buenas noches, Eden, ¿cómo estás? Buenas noches, profesora. Bien, gracias. ¿Usted? Bien, bien, gracias a Dios. Un poco acá con el racionamiento energético y por ende, bueno, vamos a aprovechar también para ahorrar un poco la energía y apago la cámara por ese motivo, pero nos escuchamos vía audio. Está bien. ¿Cómo te has sentido con la asignatura ya en esta, la última actividad síncrona, perdón? Pues bien, bien. Ha parecido como se veía en la clase pasada, interesantísimo. Ahorita estoy con lo del discurso escrito. Ahorita estoy con lo del discurso escrito que voy a hacer el mismo de la tercera actividad. Perfecto, sí, es bueno apalancarse desde allí. Estamos entonces en la unidad número 3, que es la última, y estamos en la actividad número 4 próximamente. En esta parte, obviamente, vamos a tratar de manera específica lo que son las técnicas de la oratoria para el manejo de la escena y el lenguaje, tanto verbal como no verbal. Por supuesto, ustedes se dan un paso por allí, un paseo por todo el material recursivo que le ofrece la universidad, técnicas de oratoria, técnicas básicas para hablar en público, información y comunicación, que es también importante diferenciar. eh, lo que tenemos acá también, información versus comunicación asertiva. Ya ahí estamos adentrándonos al estilo de la comunicación. La oratoria es técnica y a partir de conocer la técnica nosotros vamos a poder definir un estilo que nos acompañe en el día a día. Y la comunicación asertiva viene a ser precisamente ese modo de vivir o ese modo de comunicar, partiendo de que hay tres formas de comunicar: comunicación pasiva, comunicación agresiva y comunicación asertiva. Como filosóficamente se ha dicho, el punto medio es el más indicado para poder comunicar con efectividad. Los extremos, por lo general, nunca son buenos. El propósito de una presentación en el público, esto es como el ápice, ¿no?, del triángulo de acción que nosotros, o de la pirámide de acción que nosotros como oradores buscamos siempre escalar. Planificación, organización y desarrollo de la presentación en público, visualización y ayudas visuales, energía visual por el éxito. Es allí bastante interesante la información que nos ofrece la universidad y cómo controlar la atención de la audiencia. Cómo controlar la atención. Wow, se me fue para arriba. De la audiencia. Y bueno, allí haciendo hincapié en que el mundo actual es uno, si se quiere, de los mundos más acelerados que puede haber, y que captar la atención es el mayor tesoro. Es uno de los activos más valiosos que puede tener un orador cuando hace su presentación. Estoy compartiendo, ay Dios, estaba manejando, navegando en la plataforma sin compartir la pantalla de la plataforma. Tienes la presentación, Eden. Sí, veo una que dice Demóstenes y la maestría de la palabra. Ah, ok, entonces, bueno, vamos a situarnos allí. Demóstenes y la maestría de la palabra. Y quería que esta clase fuese totalmente diferente a las anteriores y que no nos enfoquemos tanto en la técnica, aunque la técnica es la plataforma o la base sólida de ese edificio que llamamos comunicación. Demóstenes y la maestría de la palabra, resiliencia y técnica en la oratoria. Y fíjese, estimado estudiante, que hablamos de técnica, pero también de resiliencia. Y te preguntarás, Eden, por qué quise orientar esta presentación síncrona desde esa perspectiva, porque no sé, en varios grupos, en diferentes trimestres, en varios lapsos, hay estudiantes que hacen todo lo posible para no realizar su video, para no exponer ante cámaras, y eso deja como en el aire el miedo escénico o cualquier cantidad de causas que puedan llevar al estudiante a temer entregar.
una propuesta audiovisual. Y quisiera precisamente vincularlo con Demóstenes. ¿Por qué? Porque él tuvo una vida bastante compleja. Vamos a pasar a la lámina siguiente para situarnos en la Atenas del siglo IV antes de Cristo. Creo que se me movió un poquito, permíteme. Ajá. En la época de Atenas, el centro de la civilización, el centro político, el centro intelectual de lo que era el mundo antiguo. Y bueno, hoy no solo vamos a hablar de historia, hablaremos de cómo la voluntad puede transformar nuestras limitaciones en ese mayor activo profesional que buscamos como comunicadores sociales. Para entender la magnitud del logro como comunicador social, debemos viajar en el tiempo y situarnos en ese lugar donde la palabra era el único poder real. Imagínate una sociedad donde no existan redes sociales, no existan micrófonos. En esa Atenas del siglo IV antes de Cristo, tu voz era la única identidad y tu defensa legal. En la democracia directa, si no sabíamos hablar, simplemente no existíamos políticamente. Un ejemplo práctico es que es lo mismo que sucede hoy en un entorno académico o en un entorno corporativo. Nosotros podemos tener la mejor idea del mundo, pero si no la sabemos comunicar en una reunión, esa idea muere con nosotros. Y así que en este escenario de gigantes de la palabra aparece ese joven que hoy traigo como modelo, un joven que parecía tenerlo todo en su contra. Nos situamos en la siguiente lámina y nos va a llevar a que ese joven quedó huérfano a temprana edad, en su infancia, por tanto, puede ser causal de haber sido un niño tímido con un grave tartamudeo, pero imagínate tú, estimado estudiante, con todas estas situaciones y circunstancias en contra, el joven encontró un contraste. Él tenía una voz débil, una respiración entrecortada, imaginamos que es por el miedo, y ese severo tartamudeo. Todos estos obstáculos, todas estas piedras parecían dejarlo condenado al silencio. Sin embargo, esa misma adversidad, y es lo que quiero relacionar con los estudiantes que a veces tienen ese temor, lo que para muchos habría sido una excusa para poder rendirse y no entregar la actividad, para él fue el motor de una transformación radical. No sabemos si fue la fe, no sabemos si fue la imaginación o fue la misma adversidad que lo inspiró al camino del éxito. No por nada es considerado el padre de la oratoria. Pero el camino al éxito es importante destacar que no es una línea. Y si podemos rememorar cómo él tuvo que transitar ese aprendizaje, es inspirador. Fíjense, seguimos adelante y tenemos el primer fracaso. Él, al heredar a sus padres, creo que su fortuna pasa a manos de un primo, un tío, un familiar, y por supuesto, eh, ellos lamentablemente dilapidan esa fortuna. El joven Demóstenes enfrentó el momento más humillante ante una asamblea ateniense. Él hizo su debut y para ese momento su voz estaba temblorosa, sin fuerza, su respiración entrecortada, que imaginamos que producto del miedo escénico, interrumpía cada frase y la falta de claridad entre sus palabras, en sus argumentos, provocó burlas de ese momento. Y eso fue, como se dice por allí, su primer fracaso. Y eso fue lo que lo marcó a mejorar. Del momento del fracaso y del miedo al fracaso, convirtió a este joven una oportunidad de superación, demostrando que la voluntad puede vencer cualquier limitación. En lugar de rendirse tras esa burla y esa humillante
eh, situación, decidió avanzar. ¿Con qué? Con técnicas y con disciplina. ¿Y cómo pasó ese niño tímido, tartamudo, de voz débil a ser el padre de la oratoria? Él inventó pues un entrenamiento deliberado. Sí, quizás él en su forma de hacerlo fue bastante fuerte para nuestros tiempos, pero nada, le sirvió a manera de poder forzar su dicción y mientras corría también hacía ejercicio pulmonar para poder ampliarla. Y hoy nosotros no usamos todas las técnicas de Demóstenes, claro está, pero hacemos ejercicios de vocalización, en la oratoria hacemos ejercicios de trabalenguas, control de la respiración diafragmática, la técnica que nos relaja y posiblemente esas técnicas que Demóstenes utilizó hace mucho tiempo atrás hoy viene a ser parte inspiradora de nuestro aprendizaje. Él se aisló, él se fue a practicar, decían que desayunaba antes de que amaneciera, él iba a correr a la playa y en la playa hacía sus ejercicios de articulación, luego regresaba a su casa y frente a lo que podía reflejar su imagen, digamos hoy un espejo, él empezaba a hacer sus técnicas y a trabajar su imagen corporal para evitar algún tic nervioso, para, eh, ¿cómo se llama? Direccionar esa energía que tenía al hablar. O sea, que hacía un trabajo personal. Él tuvo algunas técnicas bastante claves, por supuesto, lo que le permitió cambiar la historia. Y aquí tenemos 5 de esos métodos. El entorno. Él desarrolló para el momento, y hoy lo vemos así como que, wow, eran técnicas bastante fuertes, pero mejoró el entorno, mejoró su dicción, controló la respiración, trabajó la proyección de la voz. Dicen quienes registran parte de su historia que él iba al mar, gritaba o alzaba la voz, gritaba al sol, trataba de que el sol le escuchara y era con la intención de proyectar, de hacer que su voz obtuviera mayor cuerpo. También trabajó su cuerpo, como decíamos, lo que era el lenguaje corporal y el espejo ocupaba parte de esas técnicas que utilizó este hombre para lograr un éxito que no fue un milagro. ¿Consideras, Eden, que haya sido un milagro que de ser un niño tímido, de voz débil, llegar a ser el padre de la oratoria? No, yo conectaría eso con como usted empezó, con la resiliencia del personaje. Así mismo es el resultado de disciplina, de técnica y de esa metodología que nosotros mismos vamos a experimentar. A ver, siempre les insisto a los estudiantes que la oratoria no es un curso y me olvido, que el material que nos quedó y lo guardo. No, la oratoria tiene que ser permanente. ¿Por qué? Porque si nos descuidamos, pasa que perdemos habilidades comunicativas como la articulación correcta, de repente por la dejadez no terminamos las palabras correctamente y debilitamos nuestra dicción. A ver, hasta acá llevamos lo que le permitió a este niño tímido convertirse en un exitoso orador que el público del momento le aplaudió prácticamente de pie cuando él tuvo que defender a alguien que pasó por la situación de él, que perdió sus propiedades y que delante de la Asamblea de Atenas tuvo que hacer tal defensa. Y allí lo tenemos en negrita. El regreso triunfal de este orador demostró que la disciplina y la perseverancia pueden transformar las mayores debilidades en fortalezas extraordinarias. Siempre insisto, toda debilidad comunicativa no es un fracaso, no es
la perdí y no tengo la oportunidad de recuperarla. Toda debilidad es una fortaleza encubierta y no es simplemente una frase de motivación. Tanto que con su elocuencia convenció a toda la asamblea de Atenas. No hay nada que temer excepto el miedo mismo. Actuemos ahora antes de que sea demasiado tarde, porque el miedo nos acostumbra a que no quiero hablar, a que no, después que lo hagan otros. Y es una muestra inspiradora de que se puede transformar ese miedo en un potente discurso o en una potente forma de comunicar. Y sus discursos fueron tales que las filipicas fueron convertidas o son tomadas, consideradas como el modelo supremo de argumentación persuasiva, lógica impecable y emoción genuina. Aquí coloco esta lámina donde dice dinámica para los estudiantes. Me imagino que tú lo has hecho como profesional de la voz y como psicólogo. Has intentado también aplicar técnicas para mejorar nuestra dicción. Tal vez no vamos a tener tan extremos entrenamientos como Demóstenes, que utilizaba piedritas. Si nosotros vamos a utilizar un lápiz en la boca, esto nos va a permitir poder leer con dificultad, pero esa dificultad en algún momento se transforma en que sin el lápiz podemos hacer una buena oralidad. ¿Por qué? Porque la oratoria no es un talento que nace con nosotros. La oratoria viene a ser una habilidad construida. Eh, Creo que es una de las herramientas más poderosas para un locutor, para un psicólogo o para cualquier profesional. Así que es momento de pasar de la teoría a la acción y de realizar esos ejercicios, que aquí está el del lápiz, por supuesto que hay muchos, el de la respiración sin subir los hombros, para que no se escuche precisamente cuando respiramos, el micrófono potencia mucho más, magnifica la respiración. Y no, bueno, hay tantas como por ejemplo no comer antes de una presentación para que no tengamos ruidos en la boca. Ahora, con esto la pregunta, ¿qué nos puede impedir a nosotros vencer el miedo a hablar? Y si quieres aportar algo desde tu perspectiva, Eden, bienvenido. Sí, quería comentarle algo, que el ejercicio del lápiz, claro, en algunas otras zonas diferentes a San Cristóbal específicamente es apropiado, pero aquí no es muy recomendable por el ceseo con el que hablamos los gochos. Entonces el lápiz tiende a ser contraproducente para poder colocar bien la postura de los labios. Entonces más bien le recomiendan a uno estirar la tropita, Estirar, estirar los labios hacia el frente para poder cerrarlos y no hablar con el ceseo típico con el que hablamos nosotros los andinos. Se, se. sí, claro, pero buenísimo. Esa no me la sabía, ¿sabes? Aunque sí sé que los andinos son los que tienen la mayor dicción o la más bonita dicción, Sí, porque mejor terminan las dicción. S, sí, terminan las palabras que llevan sus S, corresponden y bueno, me parece, creo que es una de las regiones donde se habla más bonito. Orgullosamente puedo decir que somos los mejor hablados. Ah, bueno, allí está, no estaba tan equivocada. Pero me gustó entonces ese contraste y para el joven que vaya a ver este video va a ser una muy buena técnica o recomendación. Y es que, bueno, la oratoria hoy no se trata de hablar más, no se trata de hablar bonito, porque se trata más bien de tener el coraje de decir lo necesario. Demóstenes en esta dinámica que hemos tenido hoy y a través de su vida nos enseñó que la elocuencia es un músculo que se entrena y que la voluntad va a ser esa herramienta que necesita todo líder. Yo quisiera, bueno, que tanto tú, Eden, como los demás estudiantes que se han sentido un poco, no en tu caso, porque sí en tu caso tienes una
disposición a conversar, tienes una comunicación impecable, una dicción entrenada, una voz educada, pero hay Es, jóvenes que como que tienen el temor. Y yo siempre les insisto que Gabriel García Márquez decía, a escribir se aprende escribiendo. Y particularmente les insisto a los estudiantes, a hablar se aprende hablando. ¿Alguna pregunta, Eden, algún aporte que quieras dejar a tus compañeros cuando vean este video grabado? no, pues el aporte sería que tal cual usted lo dice, pues sí, me he dedicado un poco a esto, pero me ha parecido muy, muy interesante el enfoque sustentado que he visto a esto con las 4 clases con ustedes. Pero porque imagínate, esto de Demóstenes, que es una experiencia de vida y de resiliencia y de oratoria tremenda, no tenía ni idea de que esto existía. Ujú. Y traigo esto a colación y agradezco tus palabras. ¿Por qué? Porque si hacemos un vínculo con la actualidad, hoy en la era de la inteligencia artificial y en la era en que la humanidad tiene el mayor alcance tecnológico en lo digital, lo que es la humanidad y lo que es la emoción que podemos transmitir en la voz con errores o con desaciertos, es lo único que no puede ser reemplazado. Y a propósito de 2026, Dale Carnegie tiene un libro eh, que cumple 100 años. Ahorita en este momento, ahora en este momento no recuerdo el título, pero habla de eso, de la comunicación humana y qué tan El arte de hablar correctamente en público. el arte de hablar correctamente en público. Y precisamente es eso, ¿no? Que aunque tengamos tecnología, no estamos despreciando la tecnología porque estamos haciendo uso de ella. Pero Y no, profe, a medida que la escucho, estoy aquí viendo la inteligencia artificial ujú, y lo que usted comentó de las filípicas, ¿no? Pues se ha utilizado de fundamento para la oratoria en muchos enfoques, político, comercial, de todos los, o sea, estoy viendo información a medida que la escucho qué que me bueno. parece muy, muy interesante, complementando lo que usted está diciendo. Oye, qué bueno. Bueno, agradecida, Eden, con tus aportes, con esa curiosidad de estudiante, porque eso nos nutre. Ser el permanente aprendiz, eso nos va a expandir en nuestros conocimientos, en nuestros aprendizajes. Y nada, a fortalecer la voluntad de que no nos amilanemos al momento de que tengamos que hablar. Bueno, creo que acá terminamos sí, nuestra presentación. Me gustaría hacer hincapié que la cuarta evaluación va a ser un video de 3 minutos, de 3 a 5, y tienen todas las indicaciones, Eden. Eh, en estos ¿Cómo le días. entregamos ese video que no viene el instructivo, indicaciones al respecto, profesor? Es un video súper sencillo y te puedes orientar bastante con la rúbrica. La rúbrica Sí, te... pero ¿cómo se lo hacemos llegar a usted? Mi duda, porque no dice, ¿será cargar lo que en Canva, YouTube o algo así? Ah, ok. Ustedes lo graban, puede ser que lo graben en su celular, un video, y lo suben a una plataforma como YouTube, siempre pendiente de que sea desbloqueado, ¿no? De uso público, porque me he encontrado también con actividades donde solamente está en privado y no tengo acceso como docente y eso retrasa un poco la evaluación. Pero es súper sencillo, lo envían en PDF o en Word con el enlace. Está bien. Lo que queremos evaluar allí es la presentación física, el lenguaje corporal, si es posible a cuerpo entero, donde pueda hacer desempeño de la oralidad y poder ver cómo es la expresión verbal, no verbal, corporal, sobre un tema que ustedes pues consideren como me comentaste, Eden, es de la tercera, del discurso escrito, pues. Ahora pasamos de la teoría a la práctica como tal. Sí. Bueno, hasta acá creo que hemos
compartido la información correspondiente a esta actividad síncrona. Si requieres la presentación o no, me avisa y yo la coloco entonces a través del foro de anuncios o del bloque general. Si fue Sí, suficiente, sería perfecto. interesante, se lo agradecería. Sin embargo, voy a bajar un material que estoy viendo también aquí que me da un sustento Qué bueno. al tema del laboratorio. Perfecto, Eden. Bueno, te deseo todos los éxitos y bueno, nos encontramos en el aula virtual con las calificaciones, con las evaluaciones y la retroalimentación en cualquier momento, ¿sí? Está bien, muchas gracias. Feliz tarde. Igualmente, gracias a ti.